Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Corintios. Corintios capítulo 2, versículo 5 al verso 11 vamos a estar leyendo. Y si alguno necesita una Biblia, como siempre le digo, levante su mano para que le lleven una y usted también pueda leer. Segunda de Corintios 2, verso 5. ¿Cómo se siente, hermano? Lo noto un poquito así como, o no sé si es mi impresión, ¿verdad? Quiero estar seguro que está bien. ¿Está bien, hermano? Gracias a Dios. Segunda de Corintios 2, verso 5, ¿lo tiene? Dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he de perdonarle. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Señor, es un privilegio para mí estar aquí frente a tu pueblo, y más aún, ser el portador de tu palabra, palabra divina, palabra, Señor, que cambia vidas. Palabra que hace un efecto que ninguna otra palabra puede hacer. Es por eso que nos reunimos aquí, para escuchar esta palabra, porque aquí hay bendición, Señor. Yo no sé cómo vino mi hermano, mi hermana este día, pero sé que todos necesitamos esta palabra este día. Por favor, te suplico que toda oposición, en el nombre de Jesucristo, sea echada fuera de aquí, Señor. Ya sea que esté en el ambiente o que esté en nuestras propias mentes y corazones. Todo lo que se opone a ti sea cautivo ahora en el nombre de Jesucristo. Y tú hagas la obra que tienes que hacer, porque para eso hemos venido. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy lo titulé de esta manera: te perdono. Es corto, yo creo que lo podemos recordar. Te perdono. Entiendo, hermanos, que hablar del perdón no es una cosa cómoda, ¿verdad? Nos pone a veces en una situación bastante incómoda. Es más, creo que perdonar es la obra más difícil que se le puede pedir a una persona que haga. Es lo que quizá más le cuesta hacer. Especialmente cuando nos han enseñado o venimos de un trasfondo que nos dice que si nos han hecho mal, debemos pagarle de la misma manera. Entonces, es Jesucristo el que aparece con una alternativa totalmente diferente a la que nos han enseñado a tratar con las ofensas. Es Jesús quien aparece diciendo que hay que hacerle bien al malo. Es Jesús quien dice que hay que vencer el mal con el bien. Es Jesús quien dice que hay que bendecir a aquel que te maldice, que te odia, que te desprecia. ¿Verdad? Jesús es el único que aparece con esta alternativa del perdón. Y es por eso que yo creo que nos cuesta tanto, porque hemos venido de un contexto donde el perdón no es una alternativa. No consideramos siquiera el perdonar a las personas. La Biblia dice en Efesios 3:13, perdonaos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Ahora, todos en esta reunión sabemos perfectamente que perdonar no es sencillo, o a alguien se le ha hecho fácil. Perdonar es una de las cosas más difíciles de hacer, si no es que la más difícil. Fíjense, yo creo que es más fácil dejar un vicio. Yo creo que es más fácil dejar un pecado en particular que perdonar a una persona que realmente te ha ofendido. Creo que a veces hay mayor voluntad nuestra para alejarnos de cierto vicio, de cierto pecado,
que la que puede haber para perdonar a una persona. Esto es una cosa realmente difícil. Aquí batallamos quizá todos. Cuando se trata, hermano, de sentimientos, la cosa de verdad es difícil de superar. Cuando se trata de nuestro corazón, esas heridas que nos hacen allá adentro, como están en lo más profundo del ser, de la misma manera cuesta que sean sanadas. Cuesta que esas heridas sean curadas. Aquellos que han recibido maltrato, ya sea físico o emocional, los que han sufrido abandono, los que han sido explotados, abusados, etcétera, los han herido donde más cuesta sanarlos. Allí en lo más profundo. Y no hay terapia que pueda curar estas heridas allí en el interior. La gente busca a veces desesperados la manera cómo deshacerse de esos sentimientos que lo carcomen por dentro. Pero las terapias no funcionan. Nada funciona excepto una cosa que Dios nos dejó, y eso es el perdón. El perdón es la herramienta que Dios nos ha dejado para poder sanar internamente. Es la medicina para nuestro corazón herido. Eso es el perdón. Yo sé que muchos no lo vemos así. Muchos no vemos el perdón como el remedio que Dios nos ha provisto para sanar nuestra alma. Y como viene de Dios, pues no hay nadie mejor que Dios para perdonar. Si alguien ha mostrado el perdón en el mundo, ese es Dios, para con todos nosotros. Pero como leíamos en el verso, luego dice, así como Él nos perdonó, Él espera que también nosotros, dice, nos perdonemos entre nosotros, ¿verdad que sí? Él espera eso de todos los que estamos aquí. Entonces, cuando recibimos una ofensa, cuando somos heridos bien allí adentro, nada va a funcionar más que el perdón. Algunas personas piensan que el tiempo va a curar las heridas y se han dado cuenta con el paso de los años que no es así. Las heridas se mantienen abiertas. El tiempo no cura tu espíritu dañado. Otros piensan que los estupefacientes pueden sanar ahí adentro, que pueden quitar esa incomodidad, esa sensación que se carga en el espíritu. Y por eso recurren a las drogas, al alcohol, para no sentir aquello que en sus corazones los está matando. Y tristemente se dan cuenta que una vez que el efecto pasa en el cuerpo, porque el efecto nunca llega al espíritu sino al cuerpo, te das cuenta de que la herida sigue estando ahí. ¿Y qué hace la gente? Bueno, como por lo menos ceda mi cuerpo por un tiempo y no siento aquello, no pienso en aquello. Bueno, algunos sienten más todavía y lloran más cuando beben, ¿verdad? Porque por el problema que tienen. Pero cuando algunos son sedados en sus cuerpos y logran olvidar aquello que tienen, esa pena en el alma, pues entonces recurren a tener ese momento más seguido, ¿verdad? El borracho, pues olvidó por 2, 3 horas esa pena que traía en el corazón y ahora pues quiere emborracharse otra vez para tener otras 3 horas y no tener que pensar en aquello que lo está martirizando. Y entonces, ¿qué es lo que se logra? Que aparte de tener heridas en tu corazón que el vicio no ha sanado ni ha ayudado, ahora resulta que tienes otro problema, ahora eres vicioso. Ahora has acabado con otro problema en tu cuerpo, otra cosa que debes superar. Entonces, no es la solución. Yo escuchaba a una persona decirme estos días que cuando lastimosamente alguien hizo algo que dañó su corazón, en respuesta para escapar, que no sabía qué hacer, recurrió a fumar. Y eso lo volvió adicto y ahora quedó lastimosamente adicto al cigarro. Y cada vez que lo veo yo le digo, brother, tiene que dejar eso, déjelo, le va a hacer daño. Dice, yo quiero, pero la verdad es que me tiembla el cuerpo si no lo fumo. Porque así es el mundo. Al no saber de lo que de verdad es la cura, recurren a otras cosas pensando que pueden solucionar o aliviar en algo aquello que está allá adentro. Pero lo que está allá adentro en el espíritu, en el corazón, ¿quién lo puede sacar?
solamente Dios, y lo hace por medio del perdón. Sí. En el verso 5 y al verso 8, miramos esto del perdón. Pablo va a hacer énfasis aquí en la necesidad que tiene la iglesia, que tenemos todos nosotros, de perdonar. Porque a pesar de que sabemos que el perdón es la cura, muchos no estamos dispuestos a darlo. A pesar de que sabemos que el perdón es beneficio para mí, muchos no estamos dispuestos a concederlo. Y ese es el caso de la iglesia de Corinto. Mire en el verso 5. Dice, si alguno me ha herido, me ha causado tristeza, también dice, se la ha causado a ustedes. Le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego, dice, que confirmen el amor que tienen por él. ¿Quién es esta persona? No se sabe con certeza de quién habla Pablo. Algunos piensan que se trata de aquel fornicario que tenía la mujer, que fue mujer de su padre, ¿verdad? Que él manda en el primer libro de Corintios, ¿se acuerda? Que lo saquen de la congregación, que lo disciplinen, ¿verdad? Porque eso no se puede permitir. Muchos creen que de él está hablando. Entonces, la iglesia de Corinto aplicó el consejo de la primera carta. Hizo como Pablo le mandó. Aplicaron sanción, aplicaron disciplina a este hombre. Y gracias a Dios se puede inferir que el hombre se arrepintió. Y eso lo podemos ver en esta carta, ya en el capítulo 7, versículo 8. Mire, por favor. 7, verso 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, perdón, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la carta que manda, que es dura, y nosotros sabemos que es dura porque lo hemos estado estudiando, entristeció a la iglesia. Pues claro, los golpeó de frente. Pablo dice, saquen a ese fornicario, reúnase la iglesia y saquen a ese hombre de la iglesia, dijo. Y dijo también, ¿se acuerdan? Entréguenlo a Satanás. Entonces fue duro y entristeció a la iglesia con esa carta. Pero aquí dice, se goza porque a pesar de que fueron entristecidos, dice, esa tristeza los trajo al arrepentimiento. O sea, la gente entró en razón con la carta. Dijeron, es cierto, esto no puede estar pasando en nuestra iglesia. Y tomaron medidas con esa persona. Lo sancionaron, lo disciplinaron. Y se arrepiente el hombre. Aquí es donde leemos los versos del capítulo 5, donde dice, a ese hombre que se ha arrepentido con la carta anterior, perdónenle. ¿Lo ve? Dice, perdónenle. Yo sé que nos ofendió a todos, pero ahora voy a pedirles que lo perdonen. El problema de la iglesia fue que había pasado de ser demasiado indulgente a ser demasiado severos. ¿Qué pasó? En la primera carta estaban concediéndole a este hombre hacer su vida como quería y nadie decía nada. ¿Se acuerdan? Y por eso Pablo les dice, ¿cómo es que no han hecho nada? Eran demasiado indulgentes con el pecado. Pero una vez que reciben la primera carta de Corintios, ahora le aplican sanción y la iglesia reacciona y ahora se vuelven muy severos. Mire qué cambio hubo. Tan severos se volvieron que aquel que antes le permitían todo, ahora ya no estaban dispuestos a perdonarle, aunque se había arrepentido. ¿Lo ve? Le aplican sanción, el hombre se arrepiente, pero la iglesia ya no lo quiere de vuelta. La iglesia no lo quiere perdonar. Y allí es donde Pablo les dice, perdónenlo. Si ustedes dicen lo perdonan, yo también lo perdono. Perdónenlo.
¿Y cuántos no estaremos así, de esa misma manera, en esa misma situación, hermanos? Donde alguien le falló a usted y usted no quiere perdonarle. Quizá ya se arrepintió, mas sin embargo usted se siente tan ofendido que no está dispuesto a perdonarlo. ¿Verdad que a veces se parecen estos casos a los casos que nos pasan a nosotros mismos? La ofensa nos parece tan grave que como que no puede ser borrada. Pues hoy el Señor le dice a usted, si alguien te ofendió, perdónalo. Perdónalo. No tienes que vivir así negándole tu perdón. Perdona a esa persona. Quizá él no se lo merezca. Quizá ella no se lo merezca definitivamente. Pero Dios quiere decirte que así como tú fuiste perdonado y tampoco lo merecías, que tú también hagas lo mismo con aquel que quizás no se merece tu perdón. Pero porque Dios te perdonó a ti, también tú debes perdonar a tu prójimo. Hoy quiero que hablemos, hermanos, sobre los beneficios del perdón. Si usted dice hoy, yo te perdono, usted se dará cuenta de aquellas cosas, los beneficios que trae sobre usted, mayormente el perdonar, como también sobre la otra persona que recibe el perdón. Y vamos a desglosar esta palabra perdono, te perdono, letra por letra, asignando un beneficio a cada letra de lo que usted va a recibir o la otra persona va a recibir cuando una persona decide perdonar, para que nos sea más fácil recordarlos. ¿Okay? La primera letra de perdono, te perdono, la letra P. Este es el primer beneficio que una persona recibirá al ejercer el perdón. Paz. Paz. Es un hecho que una persona que no perdona es una persona presa. Es una persona encadenada a malos sentimientos. Encadenado por el rencor. Encadenado por la venganza, la tristeza, la decepción y hasta la depresión. La persona que no perdona se vuelve esclavo de esa actitud de no querer perdonar. Y por ende es infeliz. No tiene paz interior. Al contrario, en su corazón se mueve remordimiento, enojo, ira, odio por aquello que le han hecho. Está preso. No puede disfrutar la vida. Y una vida así no es bonito vivirla. No es una buena vida. El hijo que fue maltratado por su padre en su niñez se duele y anda triste. Persigue una vida alegre y no la puede lograr, no la puede alcanzar porque está atado por la tristeza. Quiere ser feliz, pero no logra ser feliz. No logra esa vida que anhela. Y es porque está guardando en su corazón estos enojos, esta ira contra esa persona que le hizo daño y por ende no consigue la paz que anhela. Pablo dice, esta persona nos entristeció con su ofensa. Es que así es como una persona queda cuando alguien la ofende, ¿verdad? ¿Cómo quedas tú? Triste, enojado, molesto. Así es como tú te quedas. Cuando alguien te hace daño, así es como tú te quedas, viviendo en tristeza si no estás dispuesto a perdonarlo. Viviendo en enojo, insatisfacción, esperando venganza. Y eso no es bonito así, no es bonito vivir así. Dios desea que usted goce de la paz de Dios. Y esa paz no vendrá hasta que usted no esté dispuesto a perdonar a esa persona que lo dañó. El mal está en usted y debe sacarlo. Y la herramienta que nos dieron para sacar esa herida, para sanar esa herida es el perdón. El perdón ha sido diseñado por Dios mismo para nuestra cura, hermanos. Para sanar nuestro interior. El Señor Jesús cuando vino, Él dijo, yo vine a sanar a todas esas personas que están heridas. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuche, me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón. Me ha enviado a sanar a esos que están heridos por dentro. Y luego dice, me ha mandado a pregonar libertad a los que están cautivos, a los que están bajo cadenas. Y luego añade, a poner en libertad a los oprimidos. Y todos sabemos que Jesús no hablaba de liberar a la nación judía del yugo romano. Él hablaba de esto. Gente prisionera en su propio corazón. Gente encadenada por sus propios sentimientos. Gente enferma a causa de la ofensa, del daño que otro le había hecho. Él dijo, yo vine a esta gente. Yo vine a sanar a estas personas. Yo vine a liberar a estas personas. ¿Cómo hace eso? Por medio del perdón. Por eso Pablo le dice a la iglesia, vamos a perdonar a este hermano, ¿verdad? Nos entristeció, nos ofendió a todos, es cierto, pero lo vamos a perdonar, dice. Ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. No vamos, dice, a permanecer en este sentimiento de tristeza. No, vamos a perdonar a este hombre. Hermano, sea libre. Si es que alguno tiene por ahí ataduras de tristeza, de enojo contra alguien, sea libre y perdone a esa persona. Libérese. Use el perdón que Dios le da y la capacidad que sí está en usted para perdonar, para ser libre de eso que lo anda martirizando por dentro. Toda persona que me escucha hoy, que me va a escuchar luego, elegir perdonar no es de tontos, es de inteligentes. Porque el bien te lo llevas tú. El bien es para ti. ¿Cómo no voy a hacer algo que me favorece? El beneficiado soy yo. Yo soy el que voy a quedar con paz, con tranquilidad, con alegría. La tristeza se irá. Pero cuando elijo no perdonar, estas cosas siguen teniendo en mí autoridad. Me dominan y pierdo la paz que tanto anhelo. El perdón, como dijimos antes, es medicina para usted. Pero algunos prefieren seguir sufriendo a ser sanados. Prefieren seguir sufriendo a ser sanados. Y cuando hago eso, cuando no perdono a las personas, el que más se castiga soy yo. Yo mismo es quien más se está castigando y castigando por no perdonarlo, porque me rehúso a hacerlo. Porque no quiero hacerlo. Y yo soy el que sigue sufriendo. Yo soy el que con cada enojo sigue perdiendo neuronas allá adentro. Yo soy el que con cada enojo al pensar en esa persona, por dentro mi cuerpo mismo incluso está sufriendo los efectos negativos. El que más daños se hace soy yo. Esa persona lo hizo quizás hace muchos años, te hizo daño. Pero el que se encarga de mantener viva la ofensa somos nosotros mismos. Aquello ya pasó, quizás fue hace 10 años, pero yo lo mantengo vivo. Yo mismo me sigo haciendo daño. Cuando el Señor dice, deberías haber perdonado eso hace mucho tiempo y vivir tranquilo y feliz. Pero lo seguimos arrastrando, porque me rehúso a perdonarlo. Porque para mí el perdonar es signo de debilidad. Es como que si le doy la razón, no, yo lo voy a castigar, ¿verdad? Negándole mi perdón. El que se castiga eres tú. El que sufre eres tú. Dios dice, yo quiero que entiendas que yo voy a darte paz y tranquilidad cuando tú decidas perdonar a ese que te ofendió. No se niegue usted mismo la medicina, hermanos. No nos neguemos la medicina. Pero sucede que nos volvemos a veces como un volcán que está a punto de hacer erupción, pero no hace. Hay tanta cantidad de magma allí adentro que tiembla y tiembla la tierra y la gente que está a su alrededor está insegura. Está temblando igual, ¿verdad? Está sin tranquilidad. ¿A qué hora si estalla esto? Y no pueden ni dormir tranquilos. Pero sucede que no explota, nunca saca aquello que está ahí, pero está temblando. Así nos volvemos muchos. Hay tanta basura que está ahí adentro que debemos sacar, pero no lo hacemos. Y por no hacerlo, estamos temblando todo el tiempo. Estamos sufriendo las consecuencias de no sacar eso que está ahí adentro. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no la doy como se las da el mundo, dijo Jesús. Yo se las doy de otra manera. Yo se las doy de otra forma.
¿Cuál es esa manera? El perdón. Él nos da paz de esta manera, perdonando a las personas. En segundo lugar, siguiendo con el desglose de estas palabras, aparte de paz, de esta palabra perdono, el siguiente beneficio que podemos recibir al perdonar. La letra, perdón, estabilidad espiritual. Esto habla de firmeza. Una persona estable es una persona firme. ¿Estamos de acuerdo con eso? La persona que no perdona es inestable espiritualmente. No se afirma por completo en el camino del Señor. Es como una casa como la que dijo Jesús, fundada sobre arena, que no tiene estabilidad, ¿ve? Que es golpeada y fácilmente se mueve. Es inestable porque rehúsa hacer aquello que el Señor le ha mandado hacer. ¿Qué es eso? Perdonar. Cuando Jesús habló de estas dos casas, ¿se acuerdan por qué dio estos dos ejemplos? Él dijo, voy a comparar a un hombre que oye y hace mi palabra, ¿se acuerdan? Con uno que tiene una casa firme. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace es aquel que tiene una casa inestable, ¿verdad? En otras palabras, lo que te da firmeza, como bien dice Jesús ahí, es practicar la palabra de Dios. Y si Dios te ha dicho perdona y tú no lo haces, ¿qué casa tienes? Una casa inestable. Una casa que se puede derrumbar en cualquier momento. Las personas que no perdonan no tienen estabilidad espiritual. Hoy están, posiblemente mañana no estén, porque no están afirmados como deberían estarlo, porque están negándose a hacer aquello que Jesús dice que hagamos. Perdonar. En el verso 7, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonar y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Usted ve en el verso 7, no dice, consideren perdonar a este hermano. ¿Qué dice? Ustedes, dígame esa palabrita que está ahí. Deben. Ustedes deben perdonarlo. Eso es un mandato. Ustedes deben hacer esto. Lo deben perdonar. ¿Verdad? Es un mandato del Señor perdonar. Entonces, si tú dices, no, yo no quiero, tendrás una vida inestable en el Señor. Como te rehusas a hacer lo que Dios te pide, tendrás esa casa inestable, que se mueve, que fácilmente puede caer, porque no está fundada en Cristo todavía, debido a la falta de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, la persona que no quiere perdonar tiene una vida así, inestable, insegura. Yo quiero que lea Mateo capítulo 6, verso 14. Mateo 6, verso 14. Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que si una persona no perdona, Dios tampoco perdona a esa persona, ¿verdad? Esto ya lo sabemos muy bien. Y esto ratifica lo que estamos hablando aquí de la estabilidad de una persona. Esto ratifica que una persona que no perdona es inestable en su salvación. Es decir, no tiene seguro por completo su salvación. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a perdonar. Y dice ahí, si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Y si Dios no te perdona, ¿entrarás al cielo? No, entonces tienes inestabilidad. Estás, ¿verdad? Como en un 50-50. Es como están baleando.
El que no perdones te pone en esa situación de inestabilidad. No estás todavía 100% seguro que si Cristo viene ahora o te mueres te vas con el Señor. ¿Por qué? Porque no has perdonado todavía. ¿Lo vemos? Hay inestabilidad espiritual. Pero si usted decide perdonar, entonces se afirma en Cristo. Entonces afirma su vida sobre el Señor. Y como usted perdonó, Dios lo perdona también y usted tiene el acceso directo. Eso es firmeza, eso es seguridad de salvación. Pero no hay seguridad de salvación en aquella persona que todavía no perdona a su prójimo. Porque eso quiere decir que Dios tampoco te perdonará a ti. Alguien dirá, hermano, es que no puedo, es que no siento perdonar a la gente. Y yo le creo. Usted no siente perdonar a nadie. Por eso es que vino Jesús. Para que por medio de Él usted pudiera perdonar. Para eso vino Él. Aquí es donde entra Jesús. Y la Biblia dice en Filipenses 4:13. ¿En quién puede? ¿Usted puede perdonar en Cristo? Usted puede perdonar por medio de Cristo. Porque Cristo vino a darle la fuerza que usted no tiene para perdonar. Porque Cristo vino a empoderarlo a usted para que usted sea capaz de decirle a alguien, te perdono. Con Él usted puede. Sin Él, claro que no puede. Pero con Cristo sí podemos, hermanos. Y eso nos da seguridad. El saber de que yo no tengo ningún problema con nadie en el sentido de que hay alguien que me odia y pues yo no le he pedido perdón. Eso te hace caminar tranquilo por la calle. Te hace manejar tranquilo. Algo te pasa, te vas con el Señor. Pero ¿qué viene a tu mente cuando estuviste a punto de darle un carro y de darte vuelta? Y fulano todavía tiene un problema conmigo, porque eso es lo que pasa. Cuando uno está a punto de morir, las cosas aparecen inmediatamente en tu mente, como que si una cosa rapidísima. Y ahí aparecen también las cosas en las que estamos mal. Señor, todavía me hace falta arreglar esto. Señor, que a mi esposa, Señor, que a mis hijos, Señor. Todo aparece en un momentito. Porque hay algo en tu interior que te dice, no estás listo para irte. No hay seguridad. Esto de no perdonar es una cosa realmente seria. Pone en riesgo nuestra salvación, hermanos. ¿Lo entendemos aquí? Entonces, perdonar no es cuestión de gusto, de sentir, es cuestión de obedecer. Cuando yo decido perdonar a alguien, lo hago porque Dios me manda que lo perdone, no porque yo sienta perdonarlo. Y como yo quiero agradar a mi Señor, lo haré, aunque mi corazón me diga, yo no quiero perdonar a ese. Pero tú dirás, pero Dios dice que lo perdonemos y vamos a perdonarlo. Y entonces, cuando usted hace ese acto de obediencia, de perdón, que quizás ni siente perdonar, es cuando Dios hace lo que usted necesita en su interior. Cuando usted hace lo que le toca, Dios hace lo que le toca a Él. En ese momento usted quizás no siente perdonarlo, pero lo hace por pura obediencia al Señor. Y cuando usted lo hace, entonces el Señor comienza a trabajar en usted y lo sana. Y le da paz y le da tranquilidad. Entonces Dios comienza a trabajar en su interior. Pero cuando usted emite el perdón hacia la otra persona, conscientemente y con voluntad, aunque no su corazón se opone. ¿Lo entendemos? Yo sé que esto es una lucha contra nosotros mismos. Por eso decía que a veces es más fácil dejar un vicio que ir delante de una persona y decirle te perdono. Es más complicado perdonar a las personas porque nuestro corazón mismo se revela. Tercera cosa, la tercera letra de la palabra perdono, la R. Esta es otra cosa que viene con el perdón, restauración. El perdón trae consigo la restauración de las personas. No solo del que emite el perdón, sino también de aquel que es perdonado. Dios restaura a los dos. Mire qué maravilla. Vamos a verlo en Lucas capítulo 17, versículo 1. Lucas 17, verso 1 al 4.
¿Lo tienen todos? Bien, dice el verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, dice Jesús, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Son palabras de Jesús. ¿Qué trata de enseñar el Señor aquí? El peligro que hay sobre una persona cuando ésta se convierte en piedra de tropiezo para otro. ¿Lo entendemos? Él comienza diciendo, van a haber tropiezos, dice, vienen problemas, eso que ni qué. Pero dice, hay de aquel por quien vienen. En otras palabras, hay de aquel que los causa, ¿verdad? Hay de aquella persona que hace tropezar a otro, en otras palabras. Y luego dice, mirad por vosotros mismos. En otras palabras es, ustedes cuídense. Cuídense de que ustedes sean esas piedras de tropiezo para otro. ¿Y cómo puedo ser piedra de tropiezo? Cuando no lo perdono. Por eso dice, si esta persona ha hecho algo contra ti y se arrepiente y tú lo perdonas, pues esa persona seguirá su camino en el Señor. Pero ¿qué pasa si tú le niegas tu perdón? ¿Verdad? Quizás el hermanito o la hermanita, porque no lo perdonaste, tomará la decisión de abandonar el camino de Dios y tú habrás sido el culpable. Tú fuiste su piedra de tropiezo. ¿Por qué? Por no haberlo perdonado. Por eso dice, mas ustedes cuídense. Cuídense de ser ustedes los que traigan tropiezo a otro. Porque si ustedes le causan tropiezo a otro, mejor el consejo anterior que menciona, ¿verdad? Agarren la piedra de molino, que es una cosa enorme de aquellos tiempos, amárrensela al cuello, pídanle a alguno que los ayude ahí para lanzarlo al mar, porque pesa mucho esa piedra, y láncense con ella, dice. Es una cosa de las más duras que ha dicho Jesús. Entonces, así de grave es que usted no perdone a aquel que se arrepiente de su falta, y usted dice, no, es que yo no puedo perdonarte, es que lo que me hiciste fue demasiado. Y esa persona, por ver el rechazo suyo o de otras personas, se va de la iglesia. Lastimosamente usted se convirtió en piedra de tropiezo para esa persona. Hay que conseguirle la piedra de molino. Sí, mirad por vosotros mismos, quiere decir, ustedes cuídense de que ustedes no sean esos que hacen tropezar a las personas. Esto lo dice Pablo también en el verso 7 y 8 de 2 de Corintios. Vamos para allá. Cuando dice, ustedes más bien deben perdonarlo y consolarle. Y el verso 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hoy, perdón, se me escapó la partecita del verso 7, el final donde dice, para que esta persona no sea consumido de demasiada tristeza. En otras palabras, para que esta persona no se pierda por causa de ustedes que le niegan el perdón. ¿Lo ve? Perdónenlo, consuélenlo. En otras palabras, levántenlo, restáurenlo con su perdón. O de lo contrario, esta persona puede irse de la iglesia y va a ser por culpa de ustedes que no lo perdonaron. El perdón trae restauración a las personas, hermano. Trae restauración. Cuando alguien se equivoca contra usted y lo ofende, perdónelo. Y con eso usted le estará diciendo, continúa, sigue adelante, te equivocaste, pero puedes continuar, el Señor te perdona, yo también, puedes seguir adelante, ánimo, no te quedes. Pero ¿qué le estamos diciendo cuando le negamos el perdón? Yo no quiero ni que te asomes por aquí. No queremos verte por acá. Tú eres culpable. Mereces que te pase esto y lo otro. No, esa no es la actitud que Jesús nos ha enseñado. Él dice, perdónenlo, anímenlo a continuar, consuélenlo.
díganle, hermano, sí, la regaste, pero el Señor es misericordioso y te puede levantar otra vez. Puedes seguir caminando. Ese es el Dios que nosotros conocemos, un Dios de misericordia. ¿Qué dice la Biblia? También que nosotros, dice, debemos restaurar a aquella persona que se ha equivocado, considerándote a ti mismo, porque posiblemente tú estés en su caso en el futuro. Siempre debemos pensar en restaurar a la gente. Así que si algo lo ofendió, hermano, si alguien lo ofendió, restaure a esa persona con su perdón. Y si usted lo hace, no solamente esa persona será restaurada, sino usted mismo será restaurado también. Porque a la verdad, bíblicamente hablando, cuando una persona no quiere perdonar a aquel que lo ofendió, también él está en problemas con Dios. ¿Verdad que sí? También él. Él también está en el mismo aprieto. Aquel ofendió, hizo mal, ok, pero tú no quieres perdonar, también tú estás mal. Entonces, cuando uno perdona, el efecto es para los dos. Dios restaura a aquella persona que ofendió y Dios restaura a aquella persona que no quería perdonar. Dios comienza a levantar a ambos. Porque no crecerá esta persona que no quiere perdonar, no crecerá en nada por estar atado a no perdonar. ¿Verdad que sí? Entonces la restauración es también para aquel que perdona, porque Dios desde ahí comienza a levantarte otra vez. Y aquí es donde seguimos con la siguiente letra de perdono, la D. También viene sobre nosotros dominio. Y eso es poder. Cuando la Biblia habla en las escrituras de dominio, habla de poder. Hermano, la persona que tiene el respaldo divino es aquella que puede perdonar las ofensas. La persona que está dispuesta a perdonar es aquella persona que Dios usa con su poder. ¿Lo entendemos? Es esta la persona que vence sobre sus enemigos, sobre el diablo. Caso contrario, si usted no perdona, es el diablo quien vence sobre usted. Miremos el verso 10 y verso 11, donde Pablo hace ver esto. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿De qué habla el apóstol aquí? De la ventaja que el diablo tiene sobre una persona que no está dispuesta a perdonar. El dominio que Satanás tiene sobre alguien que se rehúsa a perdonar a otro. ¿Lo vemos, hermanos? Pablo sabe del peligro, del riesgo que hay en el no perdonar a alguien. Y es por eso que dice, no le vamos a dar esa ventaja al diablo. Perdonemos, dice, para que Satanás no tenga ventaja sobre nosotros. Para que Satanás no ejerza dominio sobre nosotros. ¿Y qué es ventaja, hermano? Es una situación o una circunstancia que da superioridad en algo. Cuando usted, por ejemplo, si dos personas van a hacer una carrera de autos, los dos tienen los mismos motores, los mismos caballos de fuerza, ¿verdad? Aparentemente, pues la carrera está igualada. Pero una persona, un conductor le dice al otro, pero yo tengo una ventaja sobre ti. ¿Cuál es? Mi carro pesa mucho menos que el tuyo. ¿Entendemos eso? Eso quiere decir que al momento de iniciar la carrera, aunque tienen los mismos caballos de fuerza sus motores, el carro que pesa menos le va a ganar. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja. Tener una ventaja es tener un as sobre la manga. Algo que te permite ganar sobre otro. Eso es ventaja. Tú tienes algo que el otro no tiene y por ende, por eso tú le vas a ganar. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene ventaja sobre el que no perdona, habla de eso. Satanás tiene un as bajo la manga y es ese sentimiento que está ahí que tú no estás dispuesto a echar de tu corazón. Eso le da a él superioridad sobre ti.
Eso hace que Él te gane a ti y no tú a Él, como se nos ha dicho que debe ser. El perdón nos pone en esa situación de desventaja, hermanos. Que no sea así. No podemos vivir de esta manera en desventaja contra nuestro enemigo. ¿Entiende el riesgo que se corre cuando una persona no quiere perdonar a otra? Se pone en desventaja automáticamente contra el diablo que quiere su muerte. No podemos darle esa oportunidad. Es como que nosotros le entregamos el arma para que la use contra nosotros y nos mate. No, dice Pablo, yo conozco y yo sé que esa es una desventaja si no perdonamos. Y no se la vamos a dar al diablo, dice. Eso es tener dominio. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros dominio sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, yo les doy potestad, les doy poder, les doy dominio para que ustedes pisoteen escorpiones, para que ustedes sometan al maligno debajo de sus pies. Él debe estar bajo nuestro dominio y no nosotros bajo su dominio. Pero ¿qué pasa cuando digo que no perdono? Entonces yo me someto a su dominio. Entonces es Él quien tiene ventaja sobre mí. Dios nos da todo lo que necesitamos para vencer, hermanos. Dios nos hizo a nosotros vencedores. Nacimos siendo vencedores en Cristo. Nos dio su Espíritu Santo y es el arma más poderosa que alguien puede tener. Y cuando viene alguien y te ofende, el Señor habla a tu oído y te dice, ya te di mi espíritu, lo puedes perdonar. Pero usted dice, no, Señor, no quiero, no puedo. Y el diablo se ríe y le dice, gracias, ahora soy yo quien tiene ventaja sobre ti. Mientras eso no había llegado, usted estaba arriba y Satanás estaba abajo. Usted estaba caminando firme y el diablo no lo podía detener. Pero todo es que llegue una situación como esta en la que usted diga, no quiero perdonar. Y ahora es el diablo quien dice, ahora soy yo quien tiene ventaja sobre ti. ¿Qué le parece? La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 27, no deis lugar al diablo. ¿Entendemos esto? No deis lugar al diablo, no le des oportunidad porque él la aprovecha muy bien y te destruirá con ella. No, hermano, negarnos a perdonar es decirle al diablo que entre a nuestras vidas, le abrimos la puerta por completo y él puede hacer con nosotros lo que se le da la gana. Él nos endurece el corazón, él nos pone en infelicidad, en esa situación de amargura, de enojo, y a él le encanta vernos así. Porque eso es lo que él sabe hacer. ¿Por qué le vamos a abrir la puerta y le vamos a entregar nuestra vida? ¿Por qué lo vamos a poner en sus manos como blanco fácil? No, hermano, perdonemos. Le va a costar, sí, pero perdone en el nombre del Señor. Usted tiene el Espíritu Santo, no se quede así como está. Ese es el mensaje del Señor ahora. Perdona, perdona. Veamos a Jesús, el poder, la autoridad, el dominio que Él siempre mostró sobre sus enemigos. Nunca lo perdió, porque siempre lo vemos perdonando a aquel que lo ofendía. Y por eso Él decía, Satanás no tiene nada en mí, no tiene nada que agarrar para sujetarme. ¡Qué maravilla! Satanás no tiene nada que tomar de mí para sujetarme bajo su dominio. Dice, no tiene absolutamente nada. Y el resultado lo vemos sanando ciegos, lo vemos levantando paralíticos, lo vemos levantando muertos, porque tiene el dominio y el poder sobre él. Y Satanás no podía quitárselo. Cuando usted ve a Esteban, que cuando está muriendo, él dice, Señor, perdona a todos estos porque no saben qué están haciendo. Eso hace que después se le abran los cielos y no hay ningún impedimento para que él pueda entrar allá. ¿Qué hubiese pasado? Piense, si en ese momento que Esteban es apedreado, dice, Señor, maldigo a esto, Señor, ¿verdad? Y se enoja por lo que le están haciendo. Pues se muere y no entra allá arriba, porque si no perdona los pecados de los que están aquí, el Señor tampoco. ¿Lo ve? Pero después de eso, ¿qué pasó con el hombre? Dice que vio los cielos abiertos. Era como que ya le estaban diciendo, vente, mi hijo, ya estás listo. Pablo también fue ofendido, mas sin embargo, escogió el perdón. Y es por eso que tampoco Pablo
sus enemigos no lo detenían. Tenía un dominio y una autoridad que pocas personas han tenido en el mundo. Reprendía demonios y sus enemigos huían. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio, el poder del Señor sobre él. No había rencor en su corazón por aquellos que lo maltrataban, que le hacían daño. Es que una persona que decide perdonar, Dios va a usar su poder a través de esa persona. Pero si una persona se niega a perdonar, que ni piense que Dios lo va a usar. Que ni piense que Dios se va a manifestar en él. No, ¿cómo? Tienes que arreglar eso forzosamente primero. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos dio. En otras palabras, la ventaja la tenemos nosotros sobre el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Que así se mantenga. Algo más que viene con el perdón. Seguimos con la letra O, ¿verdad? Recuerda que estamos descifrando la palabra perdono. La letra O. Omisión. Omitir es dejar de hacer algo voluntariamente. Cuando hablamos del perdón, la persona que perdona debe dejar de recordar aquello que le hicieron. Perdonar es olvidar aquello y dejarlo en el pasado. La gente dice, yo perdono pero nunca olvido. Entonces no has perdonado, no sabes qué estás diciendo. Yo perdono, dicen, pero nunca olvido. Entonces no sabes qué es perdonar. Yo quiero que vea Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Hebreos 10, 16 y 17. Dios hablando dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuántos dicen? Amén. Yo quiero decir que cuando Dios perdona, perdona en el sentido de la palabra. Dios no está, yo perdono, pero nunca olvido. Dios perdona y olvida. ¿Y cuántos se alegran de eso? Porque todo lo que nosotros hicimos en el pasado y que ya nos perdonó, no se acuerda. Ahora, yo no estoy hablando de acordarse en el sentido de que se borra de nuestra memoria. No, no es eso. Cuando hablamos en la Biblia de olvidar, hablamos de no procurar venganza sobre eso. Decir, ya dejamos eso en el pasado en las manos de Dios. ¿Verdad? Tú te acuerdas, por supuesto, pero no debes estar pensando en, le tiene que suceder algo a este todavía. Aunque ya le dije que lo perdono, pero deseo que le pase algo malo. Eso es. Olvidar es dejar aquello en las manos de Dios y ya no esperar que algo le suceda a esa persona por lo que te hizo. Te perdonó y ya para ti no tiene que pagar. Así, eso es olvidar. Para ti ya no tiene que pagarte por lo que te hizo. Eso es lo que pasó en el caso de Dios. Nos perdonó nuestras ofensas y se olvidó de ellas. En otras palabras, no tienen que pagarme por esas ofensas que hicieron. ¿Por qué? Jesucristo pagó por todas. ¿Lo entendemos? Entonces el olvidar es, ya no espero que esa persona pague por lo que me hizo. Eso es olvidar. Claro que en su memoria está, lógicamente. Pero ni aún debe estarlo recordando. Pero cuando las personas yo veo que dicen, yo perdono pero nunca olvido, lo están diciendo con aquella intención, pero todavía sigo esperando que pague por eso que me hizo. No, entonces no has perdonado. Perdonar es dejar todo en las manos de Dios. Señor, encárgate tú. Yo no quiero que pague por lo que me hizo. Yo he cerrado ese capítulo. Eso es lo que hizo Pablo. Y quiero que lea 2 de Timoteo capítulo 4, verso 14. Segunda de Timoteo 4.
Segunda de Timoteo 4, verso 14. Se me escondió a mí. Aquí está, verso 4, verso 14, dice, es Pablo quien habla, y dice, Alejandro el carderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ve lo que había pasado aquí? Este hombre llamado Alejandro, no sé qué había hecho, pero Pablo dice que le hizo muchos males. O sea que fue una persona que de verdad, como un enemigo de Pablo, o sea, le hizo mucho daño. Es la única persona en la que Pablo habla así, de que dice, este hombre me ha hecho mucho daño. Pero la actitud de él es esta, cuando dice que el Señor, dice, le pague conforme a lo que ha hecho. O sea, Pablo no está buscando ir y hacer que le pague lo que le ha hecho, ¿me entiende? Él no está buscando por su propia cuenta que este hombre pague por lo que le ha hecho injustamente. Él dice, yo se lo dejo al Señor, que el Señor se encargue de hacer con él como es debido, pero yo dejo eso en el pasado. ¿Lo vemos? Yo dejo eso en las manos del Señor. Y es que el Señor fue quien dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces hay que dejarle eso en las manos del Señor. Eso es olvidar. Señor, me duele y todo, pero hasta aquí llega eso. Eso no va a seguir martirizándome. Lo dejo en tus manos, tú te encargas de esa persona. Yo no quiero que pague por lo que me hizo. Ya, yo quiero estar libre de eso. Y Dios comienza a hacer algo. Porque a Dios no se le olvidan todas estas cosas, eso que ni qué. Pero Pablo, ante las ofensas y el mal que le causó a Alejandro, él dice, el Señor se encargue de él. La otra letra de la palabra perdono, la N, ¿verdad? Y esta la vamos a unir con la O también. Nueva oportunidad. El perdón trae nueva oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Sí. Cuando usted perdona a una persona, le está dando una nueva oportunidad, ¿verdad? Le está diciendo, yo te devuelvo mi amor, eres familia, eres hijo de Dios como yo, levántate, sigue, no te quedes por eso. Así como el Señor al perdonarnos en la cruz nos dio una nueva oportunidad, ¿verdad que sí? Estábamos peleados con el Señor, irreconciliables. Pero cuando Jesucristo muere y nos perdona por su sacrificio, nos dio a todos nosotros una nueva oportunidad. Oportunidad que gracias a Dios muchos hemos aprovechado. A otros todavía les falta aprovecharla. Pero eso es, el perdón trae consigo una nueva oportunidad. No solamente para el que perdona, sino también para el que es perdonado. Porque el que perdona, si no lo hace, pues Dios también está sobre él en enojo. Es decir, tiene que perdonar para que Dios también lo perdone a él. Entonces la oportunidad es para los dos. El perdón trae ese beneficio a los dos, al perdonado y al que da el perdón. ¿Se acuerda usted de la historia de los dos deudores que contó Jesús? Quiero ir rapidito para allá, Mateo 18, 23. Léalo por favor, Mateo 18, verso 23. Y con esto ya vamos terminando. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando sus consiervos, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto está directo, ¿verdad? Dice, la persona que perdona da una nueva oportunidad. El rey, el amo, el señor, como es nombrado en esta historia, le dio una nueva oportunidad a aquel que le debía, ¿verdad? Le perdonó su deuda y con esto le dio una nueva oportunidad, ¿verdad? Lo dejó para comenzar de cero otra vez limpio, ya no debía nada. Mas sin embargo, este dice que fue perdonado, va con su consiervo que también le debía una cantidad menor a la que él debía, y dice, y él no fue capaz de perdonarlo como si lo habían perdonado a él. Cuando el rey, el señor de este, se da cuenta, lo manda a traer y le dice, ¿cómo es posible? Yo te perdoné una deuda mayor a ti, porque tú me suplicaste. Pero así te suplicó tu consiervo y no fuiste movido a misericordia como yo, sino que no lo perdonaste. Y le dice, por haber hecho eso, ahora sí vas a tener que pagar por lo que me debes. Y Jesús termina diciendo, así va a ser con todos ustedes, con los que están aquí hoy. Si no perdonas a tu hermano, a tu prójimo, porque Dios te perdonó a ti la ofensa más grande. Y si tú no eres capaz de perdonar una ofensa más pequeña, entonces vas a tener que pagar por tu ofensa más grande. ¿Lo entendemos, hermanos? Dios nos dio a nosotros una nueva oportunidad. Ese Señor representa a Cristo que nos perdonó una deuda que nadie podía pagar. Él la pagó con su sangre, por pura misericordia. O sea, a nosotros nos dio una nueva oportunidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Las del consiervo a veces, ¿verdad? Las del siervo, perdón. Que otro hermano nos debe, nos ofende o lo que sea y no estamos dispuestos a perdonarlo. Pero sí nos gustó que nos perdonara Jesucristo en la cruz. Y cuando Dios ve esa situación dice, pues como no puedes perdonar a tu hermano, entonces yo tampoco te perdono. Entonces vas a pagar por la deuda que tienes conmigo. Y ya sabemos dónde se paga, ¿verdad? ¿Dónde se paga? Porque la paga del pecado y esa muerte es en el infierno. Ahí van a pagar aquellos que no están dispuestos a perdonar la ofensa de sus hermanos. Esta es palabra dura, pero es fiel y verdadera. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo le habla hoy. Póngase de pie. Y vamos a dar gracias al Señor por su perdón. Si alguno aquí está necesitado de perdón, o si alguno aquí no puede perdonar, pase ahora mismo. Si alguna persona hay aquí que le cuesta, que tiene algo ahí en su corazón, que todavía no ha superado, que le duele y que siente que no puede perdonar a esa persona, pase en el nombre de Jesucristo. Es de valientes enfrentar estas cosas y decirle al Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me levantes otra vez, me des la oportunidad que necesito. Yo quiero perdonar. Decida hoy, perdono, Señor. Perdono, Señor bendito. Ahí la iglesia orando, por favor. Yo quiero hacer el llamado ahora, a quien sea.
que el Señor le haya hablado y que necesite perdón, venga Cristo Jesús. Yo quiero pedirle a toda persona ahora que todavía no ha venido al Señor. El Señor quiere perdonar sus pecados. Él quiere darle una vida nueva. El Señor quiere darle la capacidad que usted necesita para poder perdonar. En Cristo puede, créame, en Cristo puede. Por favor, ore toda la iglesia. Interceda, por favor. El Señor ha traído este mensaje ahora con un propósito, y ese propósito es que todos seamos capaces de perdonar, así como Él nos perdonó. Nosotros tenemos un Dios de amor, de gracia y de misericordia, que nos da una oportunidad nueva cada mañana y cada día. Aprendamos como Él a dar nueva oportunidad a otra persona que tal vez nos ha ofendido. El Señor está tocando tu puerta ahora. Ven a Cristo Jesús si tú quieres hacerlo. Y si no, que Dios te ayude. Y debes saber que siempre tendrás a un Dios con los brazos abiertos esperando por ti. Amado Señor, yo te doy gloria y honra esta tarde. Te agradezco porque tú me diste perdón, porque olvidaste todas mis faltas, que eran muchas. En esa cruz, Señor, me perdonaste todas mis rebeliones. Y te doy gracias por eso. Dios mío, ayúdame. Que mi corazón no me domine. Señor, que tu voluntad se imponga en mí. Que yo decida perdonar cuando alguien me ofenda. Que yo, Señor, pueda apegarme a tu palabra y hacer como tú. Perdonar aún a aquellos que tal vez nos tratan mal, que hablan mal, qué sé yo, tanta cosa que puede suceder. Señor, por favor, nosotros solo queremos mostrar a Jesús en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a perdonar. Mira a mi hermano, a mi hermana, que tal vez fue maltratado en el pasado. Personas que sufrieron en el pasado, Señor, y que todavía no han perdonado a esas personas que les hizo tanto daño. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdalos a perdonar, ayúdalos a tener paz, ayúdalos a ser estables, Señor bendito. Ayúdalos, Señor, en su restauración. Ayúdalos, Señor, y llénalos de dominio, de poder. Que omitan ya, que dejen en el pasado ya todas esas faltas. Y que le den una nueva oportunidad, Señor, a esa persona, como tú nos la das a nosotros día a día. Gracias te doy por este día domingo. Gracias por bendecirme con tu palabra. Gracias por enseñarme el camino correcto. Gracias por esta iglesia que está frente a mí. Gracias por ese varón, por esa mujer que nos ve, que nos escucha a través de las redes sociales. Alcánzalo para ti. En el nombre de Jesús, yo sé que tú amas a esa persona que también está en su casa, como amas a todos los que estamos reunidos aquí. Y si por alguna razón ha podido escuchar este mensaje, es porque este mensaje es para él, para ella también. Señor, te alabo y te doy gracias y te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos libres de todo peligro en el nombre de Jesús. Amén.